Bien amigos, sean todos y todas bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de su segmento La Entrevista del Informativo Popular. El día de hoy contamos con la presencia de la camarada, de la compañera Yairi Saray, bienvenida. Ella es candidata por los pueblos indígenas a la Asamblea Nacional Constituyente. Diputada, bienvenida y gracias por aceptarnos la invitación el día de hoy. Gracias por invitarme y permitirle a los venezolanos conocer a los candidatos y a las candidatas que estamos participando en este llamado que ha hecho nuestro comandante Nicolás Maduro, además una propuesta que pone a disposición de todo el pueblo de Venezuela y Vive, pues no podía quedarse atrás de prestarnos la plataforma para los que aspiramos a ser voceros de nuestro pueblo y muchísimas gracias por la invitación. Comenzamos. Fíjese, de esa propuesta que ya estamos pues en la recta final para la celebración de estos comicios, esta nueva fiesta electoral, no han cesado los ataques contra el llamado a la Asamblea Nacional Constituyente por parte del presidente Maduro y obviamente a los candidatos. Hay quienes dicen incluso que este llamado es para anular la competencia de la Asamblea Nacional. ¿Podría aclararnos este punto antes de continuar? No, la Asamblea Nacional Constituyente, que además ya lo vivimos los venezolanos, quizás los que tienen menos de 19 años no saben lo que es una Asamblea Nacional Constituyente, pero los que tenemos más de esa edad, vivimos el proceso con nuestro comandante eterno Hugo Chávez Frías. Y recordemos que en ese momento no se eliminó el Congreso. Estaban los dos, el Congreso, en ese momento el extinto Congreso y la Asamblea Nacional Constituyente también tenían poderes juntos, pues. Ahora, ¿qué pasa? A eso también hay que explicárselo a nuestro pueblo. La máxima instancia de representación, una vez elegidos los constituyentes, va a ser la Asamblea Nacional Constituyente. Se colocan todos los poderes a la orden de la Asamblea Nacional Constituyente y la Asamblea Nacional Constituyente tiene poderes absolutos que le ha dado el pueblo, así lo establece la Constitución del 99. Para los que, como tú bien lo decías hace rato, los que han atacado esa idea que para mí particularmente creo que es la más maravillosa que ha puesto el presidente Nicolás Maduro en los momentos que estamos viviendo, en los momentos donde tenemos una derecha que no quiere sentarse a dialogar, que no quiere sentarse a hablar, que pidieron inclusive la intervención de un vocero de tan alto calibre como es el Papa Francisco y sin embargo no aceptaron esa mediación. Frente a esta negación absoluta de la derecha, que además en vez de sentarse a dialogar está cometiendo actos terroristas, actos asesinos, pues el presidente Nicolás Maduro llama a una Asamblea Nacional Constituyente, pone incluso el poder que el pueblo le dio al elegirlo en el año 2013, lo pone a disposición del pueblo. Candidata, los pueblos indígenas, ¿qué papel vienen a jugar en este proceso eleccionario? Pues, toda vez que la Asamblea Nacional Constituyente estarán voceros de distintos sectores del ámbito nacional. ¿Qué papel juegan los pueblos indígenas y cómo se preparan en cuanto a sus propuestas para la Asamblea Nacional Constituyente? En la del 99 solamente participamos los pueblos indígenas. En esta tenemos trabajadores, adultos mayores, jóvenes, tenemos comunas, consejos comunales, nuevos actores que en el 99 no existían. Y estamos los pueblos indígenas. Hay quienes nos dicen que los pueblos indígenas, ¿qué más vamos a pedir? Y hay pueblos, incluso hay algunos que dicen que nosotros deberíamos estar en contra de ese llamado a la Asamblea Nacional Constituyente porque pudieran ser borrados nuestros derechos. Y nosotros que le hemos dicho, primero hay que garantizar ciertas cosas que no están completamente amarradas por el momento en que vivimos en el 99. Por ejemplo, nosotros no podemos retroceder en que los idiomas sigan siendo oficiales, los idiomas indígenas, y eso es fundamental que nosotros tenemos. Pero además, nosotros vivimos en esta Asamblea Nacional actual, en desacato, ellos hicieron una ley que hablaba de la propiedad. En esa ley no se hablaba de la propiedad colectiva de las tierras de los pueblos y comunidades indígenas. Eso atenta contra un derecho nuestro, ancestralmente, pero además garantizado en la Constitución del 99, pero que fácilmente un poder como la Asamblea Nacional podía haberlo puesto, echar para atrás un derecho que habíamos adquirido. ¿Qué buscamos nosotros los pueblos indígenas? Profundizar el legado de Chávez. No estamos en contra del legado de Chávez, sino que toda esa serie de derechos plasmados en la Constitución del 99 se profundicen. Pero además de eso, actualizar cosas, porque una cosa que nosotros estamos hablando, el Estado Bolívar es el segundo estado con más pueblos indígenas. Primero es Amazonas con 20 y luego Bolívar con 16. El Estado Bolívar es uno de los estados de la región de Oriente que la conforman 5 estados, Monagas, Delta
Sucre, Anzoátegui y Bolívar, que más tiene población indígena y que más tienen pueblos. Pero al momento de ir a una elección para elegir diputados a la Asamblea Nacional, entonces se tiene que medir con otros estados que tienen menos pueblos indígenas y que tienen menos población indígena. Frente a eso, nosotros proponemos que en la Constitución quede plasmado que se garantice la representatividad de los pueblos, la representatividad y la vocería de los pueblos que antes eran mal llamados etnias. Hablando de eso, ¿cómo será ese proceso de votación específicamente en cuanto a los pueblos indígenas? Toda vez que está llamado un proceso para este 30 de julio, pero también para el 1 de agosto. Sí, fíjate que nosotros tenemos por primera vez también los pueblos y comunidades indígenas vamos a elegir directamente a nuestros voceros. Hasta la última elección del 2015, los legisladores y diputados los elegían todos, tanto indígenas como no indígenas. En esta ocasión, nuestro presidente Nicolás Maduro, atendiendo una solicitud y una exigencia de los pueblos y comunidades indígenas, ha decidido que sean solo los pueblos indígenas que elijan a sus voceros ante la Asamblea Nacional Constituyente. Para eso se realizaron una serie de asambleas comunitarias que culminaron el 30 de junio, se elegía un vocero que nos va a representar en la asamblea de toda la región, como ya dije, 5 estados, esa asamblea va a ser el 1 de agosto en el estado Monagas y allí van a ir por la región de Oriente 1.310 voceros de todos los 5 estados. En esas asambleas comunitarias se postulaba un vocero, pero también se postulaban los posibles candidatos que la comunidad quería que los representaran. En esta región hay postulado 30 candidatos y candidatas, todos muy buenos que salen de la base, que son las comunidades que están diciendo yo quiero que sea fulano o fulana, que quiero que sea mi vocera o vocero, y así se hizo. Hay quienes dicen que el chavismo va solo en esta contienda electoral. ¿Cuáles son los candidatos que tienen en contra? ¿Cuál es el candidato a vencer real en estas elecciones? Tenemos varios candidatos a vencer. Tenemos, por ejemplo, el primer candidato a vencer es los actos terroristas que está haciendo la derecha, la violencia que está generando, el terror que quiere generarle al pueblo venezolano cuando dice que bueno, va a asesinar candidatos, los va a fichar, va a irle a quemar las casas al que vote, va a ir a amenazarlo. Nosotros le hacemos el llamado al pueblo chavista y al que no es chavista. El que quiera patria, el que quiera paz debe salir a votar el 30 de julio. Lo otro es decirle, las Fuerzas Armadas, el gobierno bolivariano, el Consejo Nacional Electoral le garantiza a todo aquel elector que quiera ejercer además un derecho humano, el votar es un derecho humano, el decidir quién me representa, quién es mi vocero, es un derecho humano. Por lo tanto, nosotros le decimos que no caigamos en el juego de la derecha, salgamos a votar el 30 de julio por nuestros candidatos y candidatas en 2 vías, tanto el territorial como el sectorial, y a los voceros indígenas, pues el 1 de agosto ejercerán también el derecho al voto. Algo que quiero aclarar, los indígenas votamos el día 30. No solamente es que votamos el 1 de agosto, votamos el día 30, votamos en esas elecciones generales y también los que son voceros van a votar el día 1 de agosto. Seguro que sí. Se nos fue el tiempo no perdona. Muchas gracias por su participación. Gracias por estar con nosotros. A ustedes, amigas y amigos, se nos fue el tiempo. Los invitamos a que continúen con más de la programación que le ofrece Vive, el canal del Poder Popular. Adelante. ¿Y la cuenta?